Pues ahora Amén. vamos a aprender, gracias, amén. Ahora vamos a tengo el privilegio de parte del Señor y de las hermanas de poder dar este capítulo, el capítulo 22 de Hechos, del libro de Hechos, que todo el libro, hermanas, todo el libro de Hechos está súper, pero súper interesante. Súper interesante. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, me Sí, escuchan. Okay. sí. Todo el libro de Hechos está súper, súper, súper interesante, y cada vez que vemos que vamos avanzando de capítulo, como dice Elisa, cada vez se pone mejor. La verdad que sí, gracias a Dios por eso. Hoy nos toca Hechos capítulo 22, y oraron por mí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, y vamos a leer 4 versículos antes de empezar el capítulo 22, para ahora sí después ya poder entrar de lleno. Vamos a leer en Hechos 21, o sea, nomás 4 versículos antes, en el 37. Si ustedes, si tienen sus Biblias, en el versículo 37, donde dice defensa de Pablo ante el pueblo judío, en el Hechos 21, 37, dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Y dice el 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y ahora sí vamos a empezar el capítulo 22, versículo 1, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Lo que pasa es que aquí, hermanas, precisamente este capítulo se trata de la defensa de Pablo ante los judíos. Y aquí el comentarista nos dice que esta es la primera de las 5 defensas que haría Pablo durante este tiempo que va a estar aquí, que vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, mientras él está en estas ciudades y va a seguir avanzando. Esta es la primera de las 5 defensas que va a hacer Pablo. Ahora el versículo 2 dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, aquí en el versículo 2, a lo que se refiere es que después de hablar en griego al tribuno, por eso fue la razón que comenzamos en el versículo 37 a leer desde el versículo 37, donde dice que cuando Pablo le empieza a... Dice que Pablo se dirigió después de hablar en griego al tribuno, y luego dice, capítulo 21, 37, Pablo se dirigió al pueblo en el dialecto hebreo, más probablemente en arameo. Esa es la razón por la cual en el versículo 37 del capítulo 21, el tribuno le pregunta a Pablo: ¿sabes griego? Porque Pablo le estaba hablando en griego al tribuno, pero después Pablo iba a cambiar su lenguaje, vamos a decir, porque él tenía varios lenguajes que hablaba. Pablo hablaba varios idiomas, era muy culto. Y entonces primero Pablo le habla en griego al tribuno, por eso el tribuno le hace la pregunta: ¿sabes griego? Porque le estaba hablando en griego al tribuno, a este oficial romano. Y después Pablo se dirigió hacia el pueblo en el dialecto hebreo, más probablemente en arameo. Cuando la gente lo escuchó hablar en su propio idioma, recordaron que Pablo no era gentil, sino que era judío como ellos. Por lo tanto, escucharon lo que tenía que decir. Por eso aquí dice, en el versículo 2 del capítulo 22, dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto
soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. La razón que Pablo le está diciendo esto a ellos es porque él les quiere decir a los judíos que él era estrictamente, él estaba haciendo lo que ellos hacían, estaba siendo, él era antes, cuando él era como ellos, o sea, antes de conocer a Cristo Jesús, él era como ellos, era celoso de Dios, y dice, por eso es que hoy, dice, como hoy lo sois todos vosotros. Ahora, aquí dice, Pablo le dice a la multitud que entiende la razón de por qué lo golpearon y por qué lo querían matar. Ellos eran también celosos de Dios. Pablo no los culpaba por lo que hicieron, sino que señala que en su antigua condición, o sea, cuando él era, antes de aceptar a Cristo Jesús, antes de que el Señor se le presentara, dice Pablo, señala que en su antigua condición él haría lo mismo. Pablo muestra compasión hasta por los que lo atacaron. Nosotros, esto es para nosotras, hermanas, nosotras deberíamos tener el mismo tipo de compasión por todos aquellos que no depositan su fe en Jesús. Ahora, aquí, hermanas, les voy a leer así rapidito, o sea, lo que dice de que quién era Pablo antes de venir al Señor, porque luego en el versículo 6 es cuando otra vez empieza, cuando Pablo relata su conversión o empieza a dar su testimonio. So, les voy a dar así rapidito quién era Pablo antes de conocer al Señor. So, Pablo, antes de su encuentro con Jesús, él era un hebreo fanático, un líder religioso, descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso de Cilicia le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. La ciudad de Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía. Saulo de Tarso, más conocido como Pablo de Tarso, fue un ferviente apóstol del cristianismo que en los primeros años de nuestra era se ocupó especialmente de difundir el mensaje que Jesucristo vino a dejarnos en la tierra, y en ese camino terminó por convertirse al cristianismo. Ahora, ¿qué estudios tuvo el apóstol Pablo? Adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, ya que Pablo hablaba varios idiomas, hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo y hablaba arameo. Ahora, ¿dónde nació Pablo según la Biblia? El apóstol Pablo nació en Tarso de Cilicia, que ahora es Turquía. Y después, cuando ya él hizo todo lo que Dios le dijo, él murió decapitado en Roma, Italia. Ahora, Pablo de Tarso, su ocupación, él era escritor, era teólogo, era misionero, era religioso y era rabino. Y su nacionalidad, pues definitivamente también era romana. Ahora, ¿dónde fue educado Pablo? El libro de los Hechos dice que Pablo pasó su juventud en Jerusalén. Fue educado en la escuela del rabino Gamaliel y vivió como un riguroso fariseo. Ahora, ¿qué son los fariseos en la Biblia? Los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, Gamaliel es descrito como fariseo con gran autoridad entre sus contemporáneos. Se afirma que fue maestro de Pablo de Tarso, y en Hechos de los Apóstoles 22:3, que es lo que precisamente estamos viendo en este momento, Pablo indica: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Ahora, Gamaliel, ¿quién fue Gamaliel? Gamaliel, su ocupación, él era un doctor de la ley.
Su nacionalidad, él era israelita, su religión, él era el judaísmo, y su raza, él era semita, pertenecía a la raza semita. Ahora, como él era un doctor de la ley, yo estuve leyendo qué es un doctor de la ley. Y aquí dice, un doctor de la ley era un hombre judío con un profundo conocimiento de la ley de Moisés y de las escrituras. Y dice que la palabra griega para decir que él era maestro de la ley se encuentra en Lucas 2:46 en Lucas 2:46 nos ilumina, es la palabra nomodidáscalos. Nomo significa ley y didáscalos significa maestro, o sea, maestro de la ley. Eso era lo que era Gamaliel, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir permítame un segundito, ok, sí, aquí está. En el versículo 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Perdón, hermano, no, me voy a detener un momento. Me quedé en el versículo 3. Como hoy lo sois todos vosotros. Pablo le dice a la multitud que entiende la razón de por qué lo golpearon, o si ya lo leí, y lo querían matar, y ellos eran celosos de Dios. Ok, perdón, hermanas, ya lo leí eso. Pero bueno, Pablo no los culpaba por lo que lo hicieron, y sino que al contrario, Pablo muestra compasión hasta por los que lo atacaron. Sí, lo comenté, perdón. Ok, entonces, el versículo 4, Pablo dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí Pablo a lo que se refiere, estaba yo leyendo, y lo que se refiere cuando él dice, perseguía yo este camino, en realidad Pablo estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto a los cristianos, porque en Juan 14:6 dice, ¿verdad? Que Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, por eso aquí en el versículo 4 Pablo dice, perseguía yo este camino. Entonces aquí está diciendo, perseguía yo a Cristo, dice, y hasta la muerte, fíjense. Sin saberlo, él estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque estaba persiguiendo a los cristianos. Y dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fueran castigados. Entonces aquí lo que está pasando es que Pablo, ¿verdad? Una vez más lo digo, perseguía a Cristo Jesús. Por eso dice, perseguía yo este camino. Y ya dijimos que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora, aquí en el versículo 5, donde dice que el sumo sacerdote y los ancianos de quien Pablo recibió cartas para los hermanos, y enseguida dice, y fui a Damasco. Por eso es la razón que Pablo se estaba yendo a Damasco, porque él había recibido cartas de los ancianos y de los sumos sacerdotes para apresar, para encarcelar a todos los hermanos cristianos que él encontrara en Damasco. ¿Y para qué? Como dice aquí en el versículo 5, para traerlos presos a Jerusalén. Dice, y también a los que estuviesen allí, dice, para que fuesen castigados. Hermanos, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí se entiende todo lo que hemos dicho? Sí, hermana, está bien explicado, hermana. Sí, gracias por explicarnos todo lo demás, como que dice la vida de Pablo y todo. Sí, gracias. No, por nada, lo estaba Ya leyendo. Y escribe todo eso. No. Gracias. Después te digo cómo lo saqué. Está fácil. Ok, ahora sigue el versículo 6. Dice, aquí, hermanas, del versículo 6 al 8, dice que Pablo relata su conversión. Aquí es donde él va a explicar cómo se convierte a Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver precisamente en Hechos 9, del 1 al 19, que ya lo vimos, pero también lo vamos a poder ver en los siguientes capítulos, en el capítulo 26 de Hechos, del 12 al 18. A quien le toque dar esa clase, Hechos 26, otra vez vuelve a surgir otra vez
la conversión de Pablo, lo vuelvo otra vez a decir. Ok, so versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo, ¿verdad? O sea, Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a eso del mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y precisamente, hermanas, ustedes saben que al mediodía es cuando a veces está el sol, pero bien fuerte también. Y verdad, pero aquí en este caso fue la luz del Señor, ¿verdad? Dice, de repente me rodeó mucha luz del cielo, o sea, la luz divina de Cristo Jesús. Y luego dice versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y aquí, hermanas, lo que está pasando es que aquí aconteció que aquí Pablo comparte su testimonio personal. Dios nos da a cada uno de nosotros un testimonio de cómo Él cambia nuestra vida. Debemos compartir ese testimonio con todos los que lo escuchen. Pedro nos exhorta en Primera de Pedro 3:15, les voy a dar esta cita, a siempre estar dispuestos para dar una respuesta a la esperanza que vive en nosotros. Eso está en Primera de Pedro 3:15. Ahora, el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y pues yo pienso, ¿verdad? Digo, ¿cómo la iban a entender? En este caso eran los soldados que venían con Pablo, también, ¿verdad? A caballo. Ellos vieron la luz, ¿verdad? Dice, y se espantaron. Dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué no la entendieron, hermana? Yo pienso que es porque el mensaje que el Señor Jesucristo le dio a Pablo era personal, era especialmente para Pablo, no era para los soldados. Entonces, por eso yo pienso, ¿verdad? En mi humilde opinión, yo pienso que los soldados por eso no entendieron la voz, la escucharon, pero no la entendieron y dice que se espantaron porque también vieron la luz que resplandecía y la voz que estaban escuchando, pero no entendían las palabras. Yo digo, ¿pero por qué no entendieron? Y yo dije, bueno, pues yo creo que será, porque el Espíritu Santo me dijo, pues porque el mensaje no era para ellos, era para Pablo, como así en realidad fue. En el versículo 10 dice Pablo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ok, aquí, hermanas, aquí los hombres que acompañaban a Pablo oyeron un ruido, pero no entendieron lo que decían las palabras. No se nos dice por qué no entendieron la voz que hablaba Pablo, pero yo le pregunté al Espíritu Santo mientras estaba estudiando y que eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo, porque el mensaje no era para ellos, era para Pablo. Entonces ahora, en el versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ok, aquí Jesús le dijo a Pablo que se levantara y fuera a Damasco, en donde se encontraría con una cita divina. Pablo se levantó, pero no pudo ver. En el silencio de su ceguera, Pablo había un arrepentimiento profundo cuando vio la oscuridad de su corazón. Esto es para Pablo, ¿verdad? En el silencio de la ceguera de Pablo había un arrepentimiento profundo porque cuando vio la oscuridad de su corazón. En tiempos de quietud y de reflexión sincera se puede experimentar el arrepentimiento honesto. Y esto es para nosotros, hermana. Aquí yo pienso que cuando Dios cegó a Pablo, Pablo ya no podía ver. Entonces ahora él vio con sus ojos espirituales y pudo ver la oscuridad que había en su corazón. Por eso dice que en tiempos de quietud y de reflexión sincera, y esto es para nosotras, hermanas, se puede experimentar el arrepentimiento honesto. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados honestamente, Dios nos perdona, ¿verdad? Y nos da una segunda oportunidad para otra vez volver a continuar con Él y no perder la fe y seguir confiando en Dios. Ok,
¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanas? No. ¿O alguien que quiere decir algo? Por mi parte, Hermano. no. A ver. ¿No? ¿Todo está bien? Sí, todo ¿Algo está que decir bien, ahí? hermana. Ah, Ok, bueno. Perdón, hermana, me levanté por una pluma, pero como quieras. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Sigue el versículo 12, ¿verdad? Sí, sigue el versículo 12. Ok, permítanme. Ok, el versículo 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, dice, vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, ¿verdad? Porque todavía era Saulo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista, dice, y lo miré. Y luego en el versículo 14 dice, y él dijo, el Dios, le dice a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido a ti, Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y en el versículo 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ok, aquí, hermanas, lo que está pasando en el versículo 14, aquí Pablo nunca olvidó las palabras de Ananías, que Dios lo había escogido a él tanto para ver como para oír a Jesús y conocer su voluntad. El apóstol Pablo nunca permitió que la aflicción lo hiciera tambalearse. En lugar de eso, se aferró al llamado de Dios con todo su corazón y entendió que la adversidad que él experimentaba era un puente a una relación más profunda con el Señor Jesús. En el versículo 15, lo que dice aquí el comentarista, es que Pablo relata cómo llegó a conocer a Cristo como su Salvador y fue llamado al ministerio. El Señor Jesús le dio la responsabilidad de contar a otros acerca de la salvación que estaba disponible para ellos a través de Jesucristo. El impacto de este encuentro singular le dio un deseo de conocer al Salvador por encima de todo lo demás. De manera voluntaria, el apóstol Pablo dejó a un lado su herencia, su educación y sus logros personales y los estimó como basura para poder conocer más profundamente a Jesucristo y para que otros también pudieran alcanzar la salvación. Esto se encuentra, hermanas, en Filipenses 3, del 4 al 14. ¿Ok? Y, permítame, sí. Ahora, en el versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo. Dice, ahora, ¿por qué te detienes? Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí, hermanas, cuando dice invocando su nombre, aquí nos dice que seremos salvos y que el bautismo es la declaración de este llamado. Eso quiere decir que después de que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, el siguiente paso es bautizarnos en agua, ¿verdad? Ese es un mandato del Señor después de que lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Dice el bautismo, aquí lo dice, es la declaración de este llamado. Y esto, hermanas, ustedes también lo pueden encontrar en Romanos 10, del 9 al 13. Y se los voy a leer porque siento que es bien importante. Romanos 10, del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico
para con todos los que le invocan. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. De verdad que sí, es Amén. algo hermoso. Y siento, sentí de leer esta escritura porque es bien importante, hermana, esta escritura, bien importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta este momento? Todo está bien, hermana, bien explicadito. Ok, muy bien. En el nombre de Jesús, hermana. Ok, ahora vamos entonces al versículo, del versículo 17 al 21. Ok, aquí Pablo, hermanas, del 17 al 21, Pablo es enviado a los gentiles. Ok, aquí Pablo dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Aquí dice el versículo 17 que cuando él regresó a Jerusalén, dice, orar y estaba dentro del templo orando, dice que lo sobrevino un éxtasis. Aquí me quiero parar un momentito nada más para decirles, hermanas, que cuando dice vuelto a Jerusalén, esto no ocurrió luego del versículo 16 al 17, no. Aquí estaba leyendo y estuve investigando y dice que esto ocurrió 3 años más tarde. Y esto se encuentra, y se los voy a leer porque también es importante, en Gálatas 1, del 17 al 19, para poder constatar con la Biblia lo que les estoy diciendo, que esto fue 3 años después. Ok, Gálatas 1:17 dice, Pablo está hablando, dice Pablo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Fíjense, Pablo se fue a Arabia, dice, y volví de nuevo a Damasco. Y el versículo 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El versículo 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, aquí con la Biblia les estoy constatando, hermanas, en Gálatas 1, del 17 al 19, que es donde está diciendo Pablo que él se fue a Arabia, pero que después, pasados 3 años, fue cuando él subió a Jerusalén, o fue cuando él llegó a Jerusalén, y fue cuando fue a ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Entonces, eso es lo que dice la explicación del versículo 17. Ahora, en el versículo 18, del 18 al 21, dice, y le vi que me decía, o sea, aquí está Pablo, aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando a Pablo, y le dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Le está diciendo el Señor Jesucristo a Pablo, ¿verdad? Que se apure, que se dé prisa y que salga pronto de Jerusalén. Dice, porque aunque tú les prediques, dice, ellos no van a recibir tu testimonio acerca de mí. Pues, ¿cómo le iban a creer, hermana, si ustedes saben quién era Pablo antes de convertirse? ¿Verdad? Eso ya lo saben, no tengo que volver a explicarlo, quién era Pablo. Entonces, Pablo era tremendo, ¿verdad? Ya lo dijimos en los anteriores versículos, quién era él. Entonces, por eso es la razón que el Señor Jesucristo le dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque aunque tú les testifiques, dice, no recibirán tu testimonio acerca de mí. El 19 dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Este es Pablo hablando. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Y el versículo 21 dice, pero me dijo, el Señor Jesús le dice a Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Sí, porque los judíos no le iban a creer su testimonio de que se había convertido al Señor. Definitivamente no. Entonces, hermanas, lo que está pasando aquí es que los judíos rehusaron escucharle porque pensaban que el compartir los privilegios con los que no son judíos ponía en peligro la relación única y exclusiva con Dios. Lo voy a decir una vez más.
aquí en estos versículos a lo que se refiere, cuando Dios lo envía a los gentiles, es porque los judíos rehusaron escuchar a Pablo, rehusaron escuchar su testimonio, porque pensaban que el compartir los privilegios con los que no son judíos, o sea, con los gentiles, ponía en peligro la relación única y exclusiva con Dios. Eso es lo que pensaban los judíos. Así que, ¿qué piensan, hermanas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna quieran decir algo hasta ahorita de lo que hemos dicho? ¿Está todo bien? Demasiado bien explicado. Gracias. Okay. Pero nada más, Muy bien. yo tengo una pregunta aquí. Sí, hermana, Pablo, ¿cómo no digas? Y en el nombre de Jesús, pero dígame. Pablo, Ajá. él en un tiempo estuvo en contra del Señor Jesús, ¿verdad? Porque dice capítulo 19, dice, yo dije, sí. Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Sí. Exactamente. Uh-huh. Y por consiguiente, pues estaba en contra del Señor Jesús. Uh-huh. En ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Cuando era Saulo de Tarso. Exactamente. Porque él no fue apóstol, hermana. Porque, bueno, yo siempre me confundía, pensaba que él era apóstol, pero Pablo no fue apóstol, hasta después. O sea, no fue de los 12 discípulos, digo, no fue de los 12 discípulos, no apóstol. De los primeros. De los originales. Sí, de los 12, exacto, sí. Y eso quise decir. Entonces también como que me estaba un poquito confundiendo, porque en el capítulo dice, estamos hablando de Pablo y luego sale Saulo. Sí. Sí, es que bueno, voy a decir algo. Sí, es que Saulo, cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos. Cuando él era Saulo, él maltrataba y mataba, era testigo de cómo encarcelaban a los cristianos, los golpeaban, los mataban. En ese tiempo se llamaba Saulo. Pero ya cuando ya fue su conversión en Damasco, donde el Señor lo intercedió, allí fue donde él nació nuevamente, de nuevo, y allí fue donde el Señor le dijo, te llamarás Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo. Te llamarás Pablo. Pero ya cuando él se traspasó al nombre de Pablo, fue cuando él empezó a luchar para testificar verdaderamente la palabra de Dios. Sí. O sea, donde él ya verdaderamente convertido, empezó a predicar la verdadera palabra de Dios, porque cuando era Saulo, él creía que le servía a Dios castigando a los cristianos, porque él lo hacía por su fe que él tenía, por su fe, o sea, por la forma en cómo lo criaron, lo educaron, era un religioso, ¿verdad? Como religioso. Sí. Y bueno, aquí podemos ver todo lo que puede hacer el Señor Jesús, ¿no? Cuando tenemos un encuentro con Él. O sea, cómo puede voltear todo, y vemos cómo Él nos perdona, ¿verdad? Y nos transforma, nos limpia y nos usa. Sí. Así que nadie, y esto va para las que a veces nos sentimos que no somos dignas de compartir la palabra, y esto nos sirve para darnos cuenta, o sea, que el Señor agarra lo vil y lo menospreciado y lo transforma. Así es. Hola, Brenda y hola, Jazz, bienvenidas. Amén, gloria al Señor. Y hermana Blanca, aquí en el mismo capítulo 22, usted puede ver del versículo 6 al 9 y luego le continúa leyendo y usted va a ver que aquí está donde dice Pablo relata su conversión, o sea, cómo Dios lo convierte. Ya lo habíamos visto en Hechos 9, pero aquí otra vez se repite. Se repite lo de la conversión de Pablo por lo que hizo el Señor Jesucristo en él. Aquí se vuelve otra vez a repetir la conversión de Pablo al Señor Jesús, del versículo 6 en adelante. Bien interesante. Así. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Qué bueno que pregunta, hermana Blanca. Usted pregunte todas las dudas que tenga, todas preguntemos las dudas que tengamos. Sí, y así aprendemos más todas. Amén, amén, así es. Ok, continuamos entonces, ¿o hay alguna otra pregunta? No, adelante, hermana. ¿Está bien? Ok, gracias, hermana. Ok, ahora en versículo 22 y 23. Aquí en estos versículos, hermana, del 22 en adelante, Pablo va a estar en manos del tribuno. El versículo 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, aquí los que están quejándose y quejándose de Pablo son los propios judíos, hermanas. Los propios judíos, por eso dice Pablo en manos del tribuno, los judíos le están diciendo al tribuno, dice, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, o sea, a Pablo, o sea, que lo maten, porque no conviene que viva, es lo que dice. Y el versículo 23 dice, y como ellos, o sea, los judíos, gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿verdad? Ok, hasta aquí, hermanas, hasta el versículo 22 y 23. Aquí los judíos no odiaban a los gentiles. Ciertamente permitían que los gentiles temerosos de Dios lo adoraran en el atrio de los gentiles. Un gentil hasta se podía convertir en un prosélito reconocido como judío, pero ser circuncidado y obedecer la ley de Moisés. Por tanto, los judíos de este pasaje no estaban resentidos por permitir que los gentiles adoraran a Dios, pero sí por la idea de que los gentiles estuvieran al mismo nivel de ellos. Imagínense que, ay Dios mío, qué forma de pensar de los judíos. Y dice, el que los gentiles llegaran a Dios directamente por la fe en Jesús, eso era lo que era ofensivo para ellos. Otra vez, los judíos pensaban que el que los gentiles llegaran a Dios, se convirtieran en el Señor, directamente por la fe en Cristo Jesús, eso era lo que era ofensivo para ellos. ¿Sí se entendió? ¿Hermana? ¿Sí se entendió lo que se explica? Ok. Sí. Muy bien. Ahora, en el versículo 24, dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, o sea, a Pablo, ¿verdad? Y ordenó que fuese examinado con azotes. El tribuno era un oficial del ejército romano. Este fue el que ordenó que le metiesen a Pablo en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Ok, aquí, hermanas, lo que pasa es que los azotes eran con látigos de cuero, con pedazos de metal o hueso añadidos, o sea, ya en las puntas, que se ataban a un mango de madera. Anteriormente, a Pablo lo golpearon con azotes y varas, pero el ser examinado con azotes o el ser que lo azotaran el ser examinado con azotes era peor. Se usaba este castigo para matar o dejar muy mal herido. La víctima soportaba la tortura arrojada en el suelo, atada a un pilar o amarrada a unos ganchos suspendidos en el techo. Así que ya se pueden imaginar, hermanas, que esto era algo bien, pero bien doloroso, porque dice que los azotes eran con látigos de cuero, con los pedazos de metal o huesos añadidos. Algo así más o menos como azotaron a nuestro Señor Jesucristo, que le arrancaban la piel. Esto era horrible de verdad que sí. Ahora, en el versículo 25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ok, aquí lo que pasa, hermanas,
es que dice que la ley romana, permítame un segundito. La ley romana decía que ningún ciudadano romano se le debía encadenar, se le debía azotar o asesinar sin un juicio apropiado. El no obedecer esta ley conllevaba a un castigo severo para el que ordenó el azote. Pablo fue encadenado e iba a ser azotado sin que se hiciera ningún cargo formal. Entonces, por eso es la razón que dice que cuando le ataron con las correas, Pablo le preguntó al centurión, o le dijo al centurión que estaba presente ahí, le preguntó, ¿o se es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces en el 26 está la respuesta, dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, o sea, al oficial del ejército romano, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. En el 27 dice, vino el tribuno y le dijo, dime, el tribuno le pregunta a Pablo, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le contesta, él dijo, sí, ¿verdad? O sea, sí lo soy. En el 28 dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ahora, aquí, déjenme leerles algo que es bien importante, porque a veces se ¿cómo se llama? Confunde, porque se supone que Pablo dijo que él había nacido en Tarso, de Cilicia, y ahora está diciendo que él es ciudadano romano. Ok, ahora déjenme, les voy a leer lo que dice el comentarista, lo que yo busqué que dice el comentarista, dice, originalmente los privilegios de la ciudadanía romana se limitaban a los hombres libres que vivían en la ciudad de Roma. Más tarde se otorgó ese derecho a los demás que vivían en el Imperio Romano. Algunas veces el emperador podía ofrecer la ciudadanía a quienes prestaban un servicio sobresaliente. Posiblemente el padre o el abuelo de Pablo se convirtieron en ciudadanos romanos por este medio, lo que hacía que Pablo lo fuera de nacimiento. Entonces, al momento de que el papá de Pablo y el abuelo de Pablo se convirtieron a ser ciudadanos romanos, automáticamente a Pablo lo hacía que fuera también ciudadano romano, incluso de nacimiento. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, mi mamá y mi papá son mexicanos, entonces, ¿yo qué soy? Yo soy mexicana, ¿verdad? Aparte, ya nací ahí en México, en Laredo. Pero aquí lo que está explicando es que, aunque Pablo nació en Tarso de Cilicia, ¿verdad? Aquí está explicando que el emperador a veces ofrecía la ciudadanía a quienes prestaban un servicio sobresaliente. Entonces, posiblemente el padre o el abuelo de Pablo se convirtieron en ciudadanos por este medio, al haber prestado un servicio a Roma. Entonces, esto es lo que hacía que Pablo dijera que él desde su nacimiento también era ciudadano romano. Finalmente, Dios utilizó la ciudadanía romana de Pablo para esparcir el evangelio en Roma, porque Dios ya se lo había dicho a Pablo, Cristo Jesús se lo había dicho, que él lo iba a llevar a muchas ciudades delante de reyes, príncipes, y lo iba a llevar hasta Roma. Y yo creo que al principio Pablo, me imagino, como que no le creía, pero Dios se lo dijo, Cristo Jesús se lo dijo, que lo iba a llevar a Roma. Entonces, por eso dice que finalmente Dios utilizó la ciudadanía romana de Pablo, permitió que su papá y su abuelo adquirieran la ciudadanía romana, para que Pablo también pudiera decir que él era de nacimiento, él era romano también. Y de esta manera, Dios, al llevar a Pablo a Roma, pues iba a permitir que pudiera esparcir el evangelio en Roma, diciendo que él era ciudadano romano. ¿Sí se explicó eso? ¿Se entendió? Sí, hermano. ¿Sí se entendió? Sí, claro. Okay. Ahora, les voy a leer así súper rapidito lo que significa, porque yo lo investigué,
porque para mí era una duda, decía yo, bueno, ¿qué es el tribuno? Porque decía, mandó el tribuno y que el tribuno hizo eso, que el tribuno habló con Pablo, y yo dije, bueno, pues, ¿quién es el tribuno? Entonces me metí a estudiar, me metí a buscarlo, a investigar, y dice, ¿quién era el tribuno? El tribuno era un rango militar de los romanos, estaba inmediatamente por debajo del general, y teniendo por debajo de ellos a los centuriones, o sea que primero era el general, después era el tribuno y después era el centurión, así iba el orden. Dice, y el centurión comandaba una compañía o corte de 600 a 1000 hombres. Era nombrado, el tribuno era nombrado, el oficial militar del ejército romano era nombrado por el emperador. Usualmente había 6 de ellos en cada legión. Entre los que prendieron al Señor Jesús, ese es un ejemplo, había un tribuno. Eso se encuentra en Juan 18:12. Dice, y en tiempos de Pablo, había una compañía de soldados romanos en Jerusalén al mando de un tribuno. Este tribuno, que era el que estaba hablando con Pablo, se llama Claudio Lisias. Este tribuno fue el que salvó al apóstol Pablo de ser muerto por la multitud, porque la gente, hermanas, ya lo quería matar a Pablo, ya lo quería matar, decía que él no servía, que no era justo que él viviera, o sea, que no era lícito, y que no era lícito. Aquí dice en el versículo, ay Dios mío, se me perdió. En el versículo, creo que es el versículo 17. Aquí está. Dice, en el versículo 22, donde dice que Pablo va a manos del tribuno, dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz la gente, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, o sea, Pablo, porque no conviene que viva. Dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, y luego ya continúa además, fue cuando el tribuno mandó que se metiera a Pablo a la fortaleza, porque si no, hermanas, la gente se lo hubiera, imagínense, hubiera ido contra Pablo. Entonces por eso dice que este tribuno llamado Claudio Lisias, él fue el que salvó al apóstol Pablo de ser muerto por la multitud o por la turba. Turba significa multitud de gente. Este tribuno no era de origen romano, el tribuno Claudio Lisias, él no era de origen romano, pero él había conseguido la ciudadanía romana con una gran suma de dinero. Y eso se ve en Hechos 21, Hechos 22 y Hechos 23. Los tribunos acompañaban a los reyes en sus fiestas y en sus reuniones. Es algo así más o menos, hermanas, parecido a la actualidad cuando la policía, los guardaespaldas, los detectives cuidan al presidente, ¿verdad? Que el presidente trae sus guardaespaldas, ¿verdad? O detectives o la policía siempre está alrededor de él, cuidando que no le pase nada. Así lo mismo, eso es lo que hacían los tribunos. Los tribunos, acompañaban a los reyes en sus fiestas y en sus reuniones. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, hermana. ¿Está bien? Ok. Versículo 29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, porque él sabía que si él golpeaba a este Pablo, cuando él dijo que era ciudadano romano, y lo ataba y lo azotaba, después iban a venir contra él, contra el tribuno que había hecho eso, porque era ilícito que se azotara a un ciudadano romano. ¿Sí me explico? Ok, y por eso en el versículo 28, el tribuno le responde, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, con una gran suma de dinero, porque el tribuno no era romano, pero lo adquirió pagando, en pocas palabras. Aquí entonces Pablo le dice, pero yo adquirí la ciudadanía romana porque yo lo soy de nacimiento, gracias a su papá y a su abuelo. Ahora, en el versículo 29, donde dice que luego que se apartaron de él los que le habían dado tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí dice que era una grave ofensa arrestar o lastimar a un ciudadano romano que no hubiera sido condenado de algún delito en una corte romana. Ser ciudadano romano
no era común y se trataba como un privilegio de gran valor que solamente se gozaba en los círculos más altos del gobierno y de la sociedad romana. Solamente se extendía a aquellos que hubieran prestado un servicio extraordinario a Roma o a personas pudientes, o sea, personas ricas, que podían adquirirlo a través de sobornos exorbitantes, o sea, pagando mucho dinero. Una vez adquirida la ciudadanía, la persona confería tal ciudadanía a su familia. Entonces, si una persona se convertía en ciudadano romano, automáticamente pasaba toda esa ciudadanía a su familia, razón por la cual algunos nacían en calidad de ciudadanos. Pablo la consideró como un privilegio tener la ciudadanía romana que Dios le proveyó desde antes de nacer. Y eso está en Hechos 22-28, que precisamente ya lo acabamos de leer. Ahora, el último versículo, hermanas, ya vamos a terminar. Dice Pablo ante el concilio, es el versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, les soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ese es Pablo delante del concilio. Ahora, ¿qué es el concilio? Entonces también me puse a investigar. Dice que el concilio es una reunión, o es un grupo, o es una asamblea de autoridades religiosas que lo que van a hacer es que van a deliberar y van a decidir los asuntos del pueblo, los asuntos que ellos van a tratar ahí, y yo imagino que también van a poner disciplina. El concilio es una asamblea reunida para consultar, para deliberar, para convenir, para considerar, para aconsejar, para acordar y decidir los asuntos que ahí se iban a tratar. Por eso dice que Pablo está ante el concilio y dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, el mismo concilio le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y ese es el último versículo del capítulo 22. Después sigue el capítulo 23, y creo que lo va a dar la hermana Josefina, en el nombre de Jesús. Está bien interesante, continúa porque lo he estado leyendo, está bien interesante, y pues le paso el tiempo a la hermana Elisa. Wow, María, excelente clase, de verdad. A la honra del Señor, no saben lo que sufrí, Elisa. Me imagino. Investigando todo esto. Me imagino, sí, no, pues te lleva varios días estar investigue, pero ay, Jesús bendito. Dios, gracias por toda la información que nos diste, que no iba aquí, pero es para poder entender mejor de lo que nos estabas hablando. Versículo por versículo. Sí, wow. No, muchas gracias, María, por todo tu esfuerzo. No, al contrario, la honra y la gloria para el Señor, que estuve orando mucho. Espíritu Santo, ayúdame, por favor, porque no entiendo nada. Pero bueno, Espíritu Santo, digo, que lo puedes explicar con palabras simples para que las hermanas me puedan entender. Pero dije, Espíritu Santo, tú habla por mí, porque, ay, no, sufrí, de veras que sufrí con esta clase. ¿Y tú la escogiste? Sí, yo sé, pero yo no sabía qué tan difícil iba a ser.